Hola a todas y a todos, gracias por estar aquí conmigo en este último video ensayo que es referente al cuarto tema de participación de la materia de género, sustentabilidad y ciudadanía, impartida por la maestra Alejandra Martínez Galán en la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Querétaro. Mi nombre es Diego Enrique León Guirao, estudiante de séptimo semestre, y les voy a hablar, como les mencioné al principio, del tema de la participación. Bueno, para poder entender cómo funciona una democracia, tenemos que entender la participación, que aunque es un concepto muy usado en el discurso político y en la vida pública, pocas veces nos detenemos a analizarlo con profundidad. Tenemos que tener en cuenta que participar no es solo votar, ni únicamente manifestarse, ni compartir un meme o una noticia en redes sociales. Participar tiene que ver con la manera en la que vivimos juntos, con cómo resolvemos problemas colectivos, cómo exigimos nuestros derechos, la forma en que construimos comunidad y la responsabilidad que asumimos frente a lo que está pasando en nuestro país. La participación es una acción que conecta lo personal con lo colectivo y es por eso que es central en un curso como el que estamos llevando y es clave para nuestra carrera, ya que la participación no se queda solamente en acciones locales, atraviesa procesos globales, influye en agendas internacionales y ha sido el motor de algunos de los cambios más importantes del mundo contemporáneo. Ahora, ¿qué significa participar? Cuando hablamos de participación, lo primero que nos preguntamos es qué significa. Eh, Participar es intervenir en la vida pública, y quiero detenerme en la palabra intervenir, ya que por intervenir entendemos que es actuar, implicarse, formar parte de las decisiones que afectan nuestra vida. Participar no es mirar desde lejos ni comentar desde la comodidad de nuestra casa, sino involucrarnos de forma real en los procesos. La ciudadanía no es solo un estatus legal ni una tarjeta de elector. La ciudadanía se ejerce y solo existe plenamente cuando la persona participa. Si una persona vive en una democracia pero nunca interviene, su ciudadanía queda a medias. Es decir, participar es una práctica cotidiana mediante la cual construimos comunidad, influimos en decisiones y formamos parte de lo público. Participar no es un acto que sucede una vez, es una forma continua de relacionarnos con nuestro proceso social y político. Ahora, ¿por qué es importante participar? La importancia de la participación en una democracia, ya que en una democracia sin participación es una estructura vacía. Es decir, podemos tener leyes, instituciones, procesos electorales y todo un marco democrático, pero si la ciudadanía no participa, ese sistema carece de vida y de legitimidad. La participación evita que el poder se concentre en pocas manos, ya que es un mecanismo de vigilancia y control ciudadano frente al poder político. También es una herramienta que exige transparencias para equilibrar fuerzas y garantizar que las decisiones respondan a los intereses públicos y no a intereses privados. Cuando la sociedad se involucra, existe diálogo, exigencia, rendición de cuentas y construcción colectiva. Cuando la sociedad no participa, los espacios públicos son ocupados por actores con mayor influencia y recursos, y las decisiones dejan de representar a la sociedad en general. Por eso la participación no solo es importante, es indispensable para que la democracia funcione de forma genuina. Ahora, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de ciudadanía, la ciudadanía activa y la ciudadanía pasiva. La ciudadanía pasiva es aquella que observa pero no actúa. Es aquella persona que piensa que la política es asunto de otros, que no se mete porque siente que no tiene poder o porque cree que nada va a cambiar. Esta postura es común, pero al final no construye nada. En cambio, la ciudadanía activa es aquella que se involucra, la persona que se informa, que opina, cuestiona, organiza y participa en espacios comunitarios, que se preocupa por lo que sucede a su alrededor. Esta diferencia entre ambas no es natural, sino educativa. Depende de la formación cívica que recibimos desde pequeños, de la información disponible, de la cultura política que la mayoría de la gente tiene y de las oportunidades reales para participar. Una sociedad con ciudadanía activa avanza, propone, innova y transforma. Una sociedad con ciudadanía pasiva se queda inmóvil. Por eso la educación cívica es fundamental para poder fortalecer la participación y para que las personas sientan que su acción tiene un impacto real. Ahora, dentro de las formas tradicionales de participación, en la mayoría de las democracias,
Se piensa que participar equivale a votar. Y sí, votar es importante. Es el mecanismo mediante el cual elegimos representantes y renovamos gobiernos. La importancia del voto como pilar de la democracia electoral es fundamental. Pero reducir la participación únicamente al voto limita muchísimo su alcance. Las formas tradicionales incluyen actividades políticas que se dan dentro de instituciones. Ejemplo de estas son afiliarse a un partido, participar en campañas, asistir a consultas públicas, firmar solicitudes oficiales, acudir a audiencias públicas, entre otras. Estas formas están reguladas por el Estado y permiten que la ciudadanía participe formalmente. El problema aquí es que si solo pensamos en esto, dejamos fuera una gran cantidad de prácticas que también son participación. Y muchas veces las personas no se sienten representadas por las instituciones tradicionales, haciendo que estas formas resulten insuficientes para expresar los intereses reales de la sociedad. Ahora, para poder entender mejor la participación actual, uno de los autores de la bibliografía nos habla de formas no convencionales, ya que aquí entramos a un terreno más dinámico, menos institucional y mucho más cercano a las prácticas ciudadanas contemporáneas. Estas formas incluyen protestas, marchas, intervenciones urbanas, colectivos ciudadanos, trabajo barrial, activismo digital, performance político y expresiones artísticas con contenido social. Estas formas no nacen por capricho, surgen cuando las instituciones no responden, cuando ciertos grupos no encuentran representación o cuando las personas buscan espacios más directos y horizontales para expresarse. En México, ejemplos muy claros de esto son los movimientos feministas, los colectivos juveniles, los movimientos ambientalistas o las redes comunitarias. Todas estas prácticas demuestran que la participación no tiene una sola forma y que la democracia también se construye desde abajo, en la calle, en las redes, en las colectividades y en los espacios cotidianos donde la gente se organiza. Ahora, ¿cómo está la participación en México según la ENCUSI 2020? Este tipo de encuestas nos ofrece una fotografía impresionante de cómo participa la ciudadanía mexicana. Los resultados muestran algo que parece contradictorio, pero que tiene muchísimo sentido. El interés en la política existe, pero la participación institucional es demasiado baja. Esto quiere decir que la mayoría de personas sí se preocupa por lo que pasa en la comunidad, pero no necesariamente participa en mecanismos políticos formales. Sin embargo, la encuesta muestra otro dato clave. La participación comunitaria es más fuerte que la participación electoral o partidista. La gente participa cuando se trata de su colonia, su barrio, su escuela o problemas inmediatos. Esto quiere decir que la participación en México no está muerta, más bien está reorientada. La ciudadanía participa donde siente que sí puede generar ese impacto real, donde puede ver resultados tangibles y donde hay cercanía entre el problema y la solución. Ahora, una de las conclusiones del informe País del 2020 del INE y del PNUD es que la participación depende directamente de la confianza en las instituciones. Cuando las personas perciben que las instituciones no funcionan, o sea, son corruptas, que no escuchan o que no responden, esta participación disminuye de manera drástica. La confianza es un motor que permite que la gente se involucre. Si la ciudadanía cree que su voz será ignorada, se aleja. Si siente que su participación puede generar un efecto real, participa más. En México hay una crisis de confianza institucional que explica por qué tanta gente prefiere involucrarse en lo comunitario y no en lo político formal. Recuperar esta confianza requiere transparencia, rendición de cuentas y un esfuerzo claro para incluir a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. Pasando con la participación juvenil, retomando datos de la encuesta del INE del 2024, en la consulta infantil y juvenil, se rompe con una idea muy extendida, y es esta de que los jóvenes no se interesan en lo público. Los datos demuestran todo lo contrario, ya que niños, niñas y jóvenes están profundamente preocupados por temas como violencia, el medio ambiente, la discriminación y la salud emocional. Lo interesante aquí es su forma de participación, ya que no siempre coincide con los mecanismos tradicionales. Ellos participan desde espacios alternativos como las redes sociales, los colectivos escolares, proyectos comunitarios, voluntariado y movimientos culturales. Esto significa que la participación juvenil sí existe, pero está expresada de forma distinta. Y es un indicador muy poderoso del rumbo que está tomando la participación del futuro, que es cada vez más digital,
comunitaria, creativa y horizontal. Ahora, la participación no es igual para todos, porque existen barreras estructurales que dificultan o impiden involucrarse. Entre estas barreras están la desigualdad económica, la falta de tiempo por jornadas laborales extenuantes, el acceso limitado a la información, la desconfianza en las instituciones, la burocracia y la percepción generalizada de que participar no sirve de nada. Ese tipo de barreras afectan de forma distinta a las personas dependiendo del género, la condición socioeconómica, el nivel educativo, su edad y origen étnico. Hablar de participación implica hablar de desigualdad, porque no se participa desde la misma posición, ya que no es lo mismo participar teniendo recursos, tiempo y apoyo, que hacerlo enfrentando violencias o condiciones materiales adversas. Reflexionar sobre esto es fundamental para poder comprender por qué algunos grupos están representados en la esfera pública y por qué democratizar la participación requiere atender este tipo de desigualdades. Al hablar de participación ciudadana, no podemos asumir que todas las personas tienen las mismas oportunidades para involucrarse en lo público. Hay barreras estructurales que impiden que algunos grupos participen en igualdad de condiciones. Estas barreras no son solo individuales, son históricas, sociales y culturales. Y entenderlas es fundamental para comprender por qué la participación se distribuye de forma desigual. La participación está fuertemente condicionada por la desigualdad. Quienes viven en contexto de pobreza enfrentan jornadas laborales más largas, menor acceso a la información y menor tiempo disponible para involucrarse. Al mismo tiempo, hay barreras relacionadas con la educación, pues las personas que no han tenido formación cívica o espacios de aprendizaje suelen sentir que la política no es para ellos. También existen barreras sociales como la violencia, la discriminación, la desconfianza institucional y la percepción de que participar no sirve de nada. En este sentido, es importante reconocer que no basta con decirle a la gente que participe. La participación solo florece cuando hay condiciones materiales y simbólicas que lo permiten. Y es aquí donde entra la necesidad de analizar la desigualdad más a fondo, porque marca quién tiene voz y quién no. En las barreras que impiden la participación, encontramos obstáculos que se repiten en muchos grupos de la población, ya que algunas personas tienen miedo a las represalias, especialmente cuando viven en zonas inseguras o cuando su participación implica cuestionar autoridades locales. Otras no tienen acceso a tecnología o a canales que permitan una participación más moderna, limitando su capacidad para informarse o expresar opiniones. Además, existen barreras emocionales que se han vuelto muy comunes, como el cansancio social. Muchas personas sienten que aunque participen las cosas no cambian y esto desmotiva profundamente. La falta de confianza en las instituciones contribuye a este desgaste emocional y político. Cuando la ciudadanía percibe que su voz no se escucha, se aleja de los procesos públicos. Es por eso que es fundamental que la participación no solo se promueva, sino que sea tomada en serio, ya que las instituciones deben demostrar que escuchar a la gente es más que un discurso. Cuando la ciudadanía ve resultados, ve diálogo y apertura, las barreras se empiezan a romper. Ah, Ahora, la desigualdad en la participación no solo se explica por factores económicos, ya que la ciudadanía también se vive de forma distinta dependiendo del género, de la orientación sexual, de la identidad, del origen étnico y de la edad. Por ejemplo, una mujer enfrenta obstáculos distintos a los de un hombre cuando intenta participar. Una persona indígena enfrenta barreras muy diferentes a las de alguien con privilegios urbanos. Alguien joven vive la participación desde plataformas digitales, que a veces son subestimadas por generaciones mayores. Aquí es donde entra la perspectiva interseccional, ya que la interseccionalidad, recordando en los otros videos, nos permite entender que las desigualdades se combinan y se refuerzan. No es lo mismo ser mujer que ser mujer indígena, no es lo mismo ser joven que ser joven en condiciones de pobreza. La forma en que cada persona participa depende del conjunto de desigualdades que atraviesa. Por eso es tan importante que la participación se analice desde este tipo de miradas. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de pensar que la ciudadanía es neutral, cuando en realidad está profundamente marcada por diferencias sociales. La participación política y la participación social son dos dimensiones distintas pero complementarias.
ya que la primera está vinculada directamente a procesos institucionales como votar, acudir a consultas públicas, involucrarse en partidos o incidir en políticas desde dentro de las instituciones. Esta forma de participación es fundamental para que el sistema democrático funcione correctamente, ya que es el canal formal mediante el cual la ciudadanía influye en el poder. Por otro lado, la participación social no depende tanto de las instituciones formales, ya que tiene que ver con acciones colectivas que surgen de la sociedad civil, como movimientos sociales, voluntariado, trabajo comunitario, defensa de derechos o proyectos culturales. Esta forma de participación es más flexible, menos burocrática y muchas veces más cercana a las necesidades reales de las personas. Ambas formas de participación son necesarias. La participación política estructura el sistema democrático y la social es la que le da vida. Cuando una funciona sin la otra, la democracia se ve debilitada. Por eso es importante reconocer el valor que tienen ambas y entender que juntas construyen un tejido ciudadano más fuerte. Ahora, la educación cívica es una herramienta esencial para formar una ciudadanía activa. La diferencia entre una ciudadanía pasiva y una activa no es natural, es educativa, como ya había mencionado antes, ya que cuando las personas reciben formación cívica de calidad, aprenden no solo cómo funcionan las instituciones, sino cuál es su papel dentro de ellas. Permite que las personas comprendan sus derechos, reconozcan sus responsabilidades y entiendan los mecanismos disponibles para participar de forma efectiva. Además, ayuda a combatir la desinformación, que es uno de los problemas más graves en la actualidad. Una ciudadanía informada es una ciudadanía más libre y más capaz de tomar decisiones conscientes. La educación cívica no debe limitarse a la escuela, debe estar presente en campañas públicas, en espacios comunitarios, en actividades culturales y en plataformas digitales. En la medida en que la educación cívica se fortalezca, también lo hará la participación ciudadana. Ahora, también la participación está profundamente atravesada por el género, ya que las mujeres han enfrentado históricamente exclusión y discriminación en los espacios públicos. No tienen las mismas oportunidades para participar en público y en la política, en organizaciones comunitarias o en la toma de decisiones. Incluso cuando logran llegar a este tipo de espacios se enfrentan violencia política, estereotipos y tareas de cuidado que recaen desproporcionalmente sobre ellas y que limitan el tiempo y energía. Entender la participación desde el género implica reconocer estas desigualdades y buscar formas de corregirlas. Un ejemplo de esto es la paridad, que es un gran avance, pero no basta que haya mujeres en los espacios públicos si no se garantiza que participen en condiciones de igualdad. Es necesario generar espacios seguros, libres de violencia y con mecanismos reales de apoyo para que las mujeres puedan ejercer su ciudadanía plenamente. La participación de las mujeres no es solo un derecho, es esencial para construir una democracia más completa, más representativa y más justa. Ahora, cuando hablamos de participación, también es indispensable reconocer la diversidad de nuestra sociedad. La ciudadanía debe entenderse desde una perspectiva inclusiva. ¿Por qué? ¿Y qué quiero decir con esto? Que significa reconocer a todas las identidades, orientaciones, cuerpos, historias y experiencias que existen en lo público. La diversidad no es un obstáculo para la participación, más bien es una riqueza que amplía la democracia. Sin embargo, muchas personas pertenecientes a este tipo de comunidades o comunidades indígenas o poblaciones con discapacidad han sido históricamente excluidas. Sus voces han sido ignoradas o minimizadas. Para construir una participación realmente inclusiva es necesario garantizar accesibilidad, representación y espacio donde estas voces puedan expresarse en condiciones de igualdad, ya que la democracia no puede avanzar si excluye identidades, ya que incluir la diversidad es reconocer que todas las personas tienen un lugar legítimo en la vida pública. Ahora, la democracia sexual es un concepto que se vincula con el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como parte de la ciudadanía, ya que ésta no solo se limita a lo político o a lo económico, sino que también incluye el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, la identidad y la vida afectiva. Cuando estos derechos se niegan o son limitados, la ciudadanía está incompleta, ya que la democracia sexual implica que las personas tengan libertad para decidir su orientación, su identidad y su vida sexual sin el temor a la discriminación, violencia o estigma. También implica acceso a información veraz, educación sexual integral y servicios de salud adecuados.
La participación en este campo es fundamental porque la lucha por los derechos sexuales ha surgido principalmente de los movimientos sociales y desde la presión ciudadana. Incluir la democracia sexual dentro del análisis de participación permite ampliar nuestra comprensión de la ciudadanía, reconociendo que no todas las luchas se dan en el ámbito institucional. Muchas ocurren en el cuerpo, en lo íntimo y en lo cotidiano. La participación transformadora es aquella que no solo interviene en lo público, sino que genera cambios profundos, pues surge de la acción colectiva, de la organización social y del deseo de construir una realidad distinta. Cuando la ciudadanía participa desde este enfoque, no solo exige derechos, sino que propone alternativas y cuestiona estructuras de poder que han sido injustas durante mucho tiempo. Los movimientos feministas, ambientales, estudiantiles y comunitarios son ejemplos claros de participación transformadora. No se conforman con pedir reformas pequeñas. Buscan modificar la forma en que entendemos la justicia, la igualdad y la vida en sociedad. Esta participación nace desde abajo y se fortalece con aspectos como la solidaridad, la creatividad y el sentido de comunidad. Participar de forma transformadora significa pasar de ser espectadores a ser protagonistas del cambio. Y en una sociedad tan desigual como la nuestra, este tipo de participación es indispensable para avanzar hacia un futuro más justo. El activismo digital es una de las formas más recientes y poderosas de participación ciudadana. Hoy en las redes sociales, los espacios digitales y las plataformas en línea se han convertido en escenarios donde las personas pueden expresar su voz, denunciar injusticias, organizar marchas, compartir información y construir comunidades sin necesidad de estar en el mismo lugar físico. Esto ha democratizado la participación, permitiendo que más personas tengan acceso a herramientas para involucrarse. Sin embargo, el activismo digital también tiene desafíos importantes, como la desinformación, los discursos de odio, la polarización y la falta de verificación pueden distorsionar el debate público, ya que la participación digital debe acompañarse de responsabilidad de información verificada para evitar que se convierta en un espacio de manipulación. Aún así, el activismo digital ha logrado cosas impresionantes, como movilizaciones masivas, denuncias globales, campañas de derechos humanos y causas comunitarias que han nacido o se han fortalecido desde el mundo digital, ya que es una nueva forma de ciudadanía y una herramienta poderosa para construir conciencia social. Cuando pensamos en participación ciudadana solemos imaginar las grandes instituciones nacionales, pero la realidad es que la participación comienza desde lo local, en espacios más cercanos a nuestra vida cotidiana, como los barrios, colonias, escuelas, comunidades y municipios, que son lugares donde se construyen una de las participaciones más valiosas porque están directamente conectadas con los problemas inmediatos de las personas. En estos espacios locales surgen comités vecinales, asambleas comunitarias, actividades de mejora del espacio público y proyectos de cooperación. La participación local es especialmente poderosa porque las personas pueden ver resultados más tangibles. Si participas en una asamblea vecinal para mejorar el alumbrado, la seguridad o el agua de tu calle, los efectos se sienten directamente en tu vida, generando mayor sentido de pertenencia y motiva a que la comunidad se mantenga involucrada. Además, permite que la gente se organice sin tener que pasar por estructuras tan burocráticas, haciendo una participación más flexible, humana y cercana. Logrando fortalecer la participación local, se fortalece la base democrática del país, porque una ciudadanía activa desde lo comunitario construye una cultura política mucho más sólida. Ahora, la calidad democrática escucha a su ciudadanía, abre espacios reales de diálogo, fomenta fomenta la transparencia y garantiza que los procesos públicos sean accesibles. Además, una democracia de calidad no se reduce a tener elecciones libres, ya que implica que la ciudadanía pueda participar de manera continua, informada y responsable en múltiples ámbitos, desde lo local hasta lo nacional. Por el contrario, una democracia de baja calidad se caracteriza por la concentración de poder, indiferencia ciudadana, falta de transparencia y instituciones que no rinden cuentas, haciendo que la participación ciudadana actúe como un termómetro, ya que cuando la ciudadanía participa de forma activa, la democracia mejora. Cuando se retira, la democracia se debilita. Por ello, fortalecer la participación es fortalecer la calidad democrática de un país. Ahora, hablar de participación infantil suele parecer extraño porque culturalmente pensamos que los niños no participan en la vida pública. No obstante, el INE y organismos internacionales han demostrado que la infancia tiene opiniones, perspectivas y preocupaciones sobre el mundo que los rodea. La consulta infantil y juvenil es uno de los ejemplos más claros de cómo se puede incluir a las voces más jóvenes en procesos ciudadanos. La participación infantil no significa que los niños tomen decisiones políticas formales,
sino que se les escuche, se respete su opinión y se reconozca que también son parte de la sociedad. Cuando se incluyen sus voces, se fomentan políticas públicas más integrales, especialmente en temas de educación, espacios seguros, violencia, derechos y bienestar comunitario. Permitiendo que los niños participen desde pequeños, se crean generaciones más conscientes, críticas y más involucradas en lo público. La ciudadanía no empieza cuando cumplimos 18, empieza desde la formación que recibimos en la infancia. La ética de la participación es un aspecto fundamental, que a veces pasa desapercibido. Participar no solo se trata de alzar la voz, sino de hacerlo de forma responsable, informada y respetuosa. Una participación ética implica reconocer que nuestras acciones afectan a otras personas y que la vida pública requiere compromiso y cuidado. La participación debe ser construida desde valores como la honestidad, la solidaridad y la responsabilidad colectiva. La ética también implica reconocer nuestros límites y evitar acciones que generen desinformación, odio o violencia, ya que la participación pierde su sentido cuando se convierte en un espacio para atacar o excluir. Una participación ética promueve el diálogo, la escucha y la búsqueda de soluciones que beneficien a la comunidad en conjunto. Además, participar éticamente implica pensar en el bien común y no solo en los intereses individuales. La política debe verse como un campo de competencia donde gana quien grita más fuerte, más fuerte. Verse como un espacio de colaboración donde diferentes voces contribuyen a construir acuerdos, ya que cuando entendemos que la participación desde esta perspectiva ética fortalece la democracia, hacemos que los procesos ciudadanos sean más justos y humanos. Ahora, dentro de las experiencias internacionales que tenemos en la participación ciudadana, tenemos la aplicación de cabildos en lo que son las ciudades más importantes de Chile actualmente, donde se le da un espacio de prioridad y escucha a los ciudadanos y discuten las necesidades y sus prioridades en la ciudad, juntamente con todo el ayuntamiento. El segundo caso son los procesos de paz en Colombia, que son usados para poder construir un consenso social donde se atribuye a mejorar la calidad de vida de la población. Y bien, eh, la participación ciudadana, bueno, como conclusión quiero mencionar que la participación ciudadana no es solo una obligación que nos impone el Estado, ni una práctica reservada para personas expertas o para quienes están metidos en la política. Es ante todo una forma de reconocernos como parte de una comunidad. Ser ciudadano significa entender que nuestra vida está conectada con la vida de los demás y que nuestras decisiones tienen un impacto real en nuestro entorno. A lo largo de esta presentación vimos que participar no es solo votar o ir a una marcha. También es informarse, dialogar, cuestionar, colaborar, proponer y construir. Cada acto de participación, por muy pequeño que sea, contribuye a la vida pública y aunque a veces parezca que nuestras acciones individuales no hacen la diferencia, cuando se suman una a una a las de otras personas, generan transformaciones muy poderosas. Tenemos que reflexionar sobre la participación, ya que también nos obliga a pensar quiénes quedan fuera y por qué. No podemos hablar de ciudadanía plena si existen grupos que no pueden ejercer sus derechos por barreras estructurales, discriminación o falta de oportunidades. Es fundamental por eso vernos desde la empatía y la solidaridad. La participación no es solo un acto político, es un acto humano. Y ahora, para poder reflexionar sobre nuestro papel en el mundo, tenemos que pensar qué tipo de sociedad queremos construir. Una donde solo observamos o una donde actuamos. Una donde dejamos todo en manos del gobierno o donde nos organizamos, exigimos y colaboramos. La participación nos recuerda que la democracia no se hereda ni se mantiene sola. Se construye día a día con cada acción y cada voz que decide no quedarse callada. Y ahora, para poder concluir, quiero retomar la idea central de esta presentación, que es que la participación ciudadana es el corazón de cualquier democracia que aspira a ser justa, inclusiva y representativa. No se trata de una obligación burocrática ni de una tarea ocasional, sino de un proceso continuo en el que todas y todos tenemos un papel fundamental. A lo largo del recorrido vimos que la participación tiene múltiples formas y que ninguna es menos valiosa que otra. Desde lo local hasta lo internacional, desde lo digital hasta lo comunitario y desde lo personal hasta lo colectivo. Todas las formas de participación construyen y fortalecen nuestra vida democrática.
También entendieron que la participación enfrenta retos importantes a día de hoy, como la desigualdad, la desinformación, la violencia y la falta de confianza en las instituciones. Pero justamente por esto participar es más necesario que nunca, ya que la democracia no se sostiene a base de silencio, se sostiene con voces, no con indiferencia, sino con acción. Lo más importante es que todas y todos podemos ser actores de cambio, no importa el tamaño de nuestra acción. Lo que importa es decidir no quedarnos al margen. Participar es dejar huella, influir y transformar. Y cuando la ciudadanía se organiza y cuando se informa y trabaja colectivamente, tiene la capacidad de cambiar la realidad. Por eso mi invitación final es clara: participa, cuestiona, exige y construye. México necesita una ciudadanía viva, activa y consciente, y cada uno de nosotros puede ser una parte esencial de esa transformación. Gracias.